La primera ley de Newton, también conocida como la ley de inercia, fue propuesta por primera vez por Isaac Newton, físico, matemático, filósofo, teólogo, inventor y alquimista inglés. Esta ley establece lo siguiente: si un objeto no está sometido a fuerza alguna, o bien si las fuerzas que sobre él actúan se cancelan una a otras, entonces continuará moviéndose con rapidez constante en línea recta. En este enunciado la palabra clave es continuará. Si se cumplen las premisas de la ley, entonces el objeto continuará con su movimiento tal y como lo tenía, a menos que una fuerza no equilibrada aparezca y cambie el estado de movimiento. Esto significa que si el objeto está en reposo, continuará en reposo, excepto si una fuerza lo saca de ese estado. También significa que si un objeto está moviéndose con una rapidez fija en dirección recta, continuará moviéndose de esa manera. Solamente cambiará cuando algún agente externo ejerza sobre él una fuerza y cambie su velocidad. Según la primera ley de Newton o ley de la inercia, si una partícula es libre, entonces tiene cantidad de movimiento constante respecto a un sistema inercial de referencia. Todo sistema de coordenadas ligado a una partícula libre o que se traslade a velocidad constante respecto a la partícula libre será un sistema inercial de referencia. Isaac Newton nació en Woolsthorpe Manor, Reino Unido, el 4 de enero de 1643 y falleció en Londres en 1727. No se sabe con certeza la fecha exacta en que Sir Isaac Newton descubrió sus tres leyes de la dinámica, incluida la primera ley, pero sí se sabe que fue mucho antes de la publicación del famoso libro Principios Matemáticos de Filosofía Natural el 5 de julio de 1687. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra inercia así: propiedad de los cuerpos de mantener su estado de reposo o movimiento si no es por la acción de una fuerza. Este término se usa también para afirmar que una situación cualquiera se mantiene sin cambios porque no se ha hecho algún esfuerzo para lograrlo. Por lo tanto, a veces la palabra inercia tiene connotación de rutina o desidia. Pongamos varios ejemplos de esta ley para entenderla mejor. Tras los ejemplos te explicaremos ejercicios resueltos y al final podrás comprender mejor esta ley con 3 experimentos. El coche que frena de manera brusca. El ejemplo más gráfico y cotidiano que explica esta ley es el movimiento que realiza nuestro cuerpo cuando vamos en un automóvil a una velocidad constante y este se detiene bruscamente. De inmediato el cuerpo tiende a seguir en la dirección que llevaba el automóvil, por lo que es lanzado hacia adelante. Este movimiento será suave si el automóvil se detiene suavemente, pero será mucho más violento si frena de golpe. En casos extremos como un choque con otro vehículo u objeto, la fuerza ejercida sobre el objeto, automóvil, será mayor y el impacto será mucho más fuerte y peligroso. Es decir, el cuerpo mantendrá la inercia del movimiento que traía. Lo mismo sucede al contrario. Cuando el automóvil está detenido por completo y el conductor acelera bruscamente, nuestros cuerpos tenderán a permanecer como estaban, es decir, en reposo. Y es por eso que tienden a echarse hacia atrás. Desplazamiento de automóvil quieto. Al intentar empujar un automóvil, al principio resulta muy difícil, ya que, debido a la inercia, el automóvil tiende a permanecer quieto. Pero una vez que se logra ponerlo en movimiento, es mucho menor el esfuerzo que hay que hacer, puesto que entonces la inercia hace que se mantenga en movimiento. El atleta que no puede parar. Cuando un atleta intenta detener su carrera, le toma varios metros parar por completo, debido a la inercia producida. Esto se ve más claramente en las competencias de pista, como por ejemplo los 100 metros lisos. Los atletas continúan avanzando mucho más allá de la meta. La bicicleta autónoma. El pedaleo de una bicicleta permite que la misma continúe avanzando varios metros sin tener que pedalear, gracias a la inercia producida por el pedaleo inicial. Montaña rusa.
Las montañas rusas pueden subir empinadas pendientes gracias a la inercia producida por la pronunciada bajada previa, que le permite acumular energía potencial para subir de nuevo. Torre de bloques. Si se hace una torre con varios bloques y se golpea fuertemente con un mazo el bloque inferior, el que soporta el peso de los demás, será posible sacarlo sin que el resto se caiga, aprovechando la inercia. Los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. Pongamos ahora dos ejercicios resueltos. Ejercicio 1. Un disco de hockey de 160 gramos va sobre la pista de hielo a 3 km por hora. Halle su cantidad de movimiento. Solución. La masa del disco en kilogramos es la velocidad en metros sobre segundo. La cantidad de movimiento o momentum P se calcula así. Ejercicio 2. La fricción en el disco anterior se considera nula, por eso se conserva el momentum mientras nada altere el curso recto del disco. Sin embargo, se sabe que sobre el disco actúan dos fuerzas, el peso del disco y la fuerza de contacto o normal que el piso ejerce sobre el mismo. Calcula el valor de la fuerza normal en newtons y su dirección. Solución. Como se conserva el momentum, la fuerza resultante sobre el disco de hockey debe ser cero. El peso apunta verticalmente hacia abajo y vale. La fuerza normal necesariamente debe contrarrestar al peso, por eso debe apuntar verticalmente hacia arriba y su magnitud será de 1.57 newtons. Finalmente, para que entiendas mejor la primera ley de Newton, te explicaré tres experimentos simples sobre la inercia. Experimento 1. Se impulsa una caja sobre el piso y luego se suspende la fuerza impulsora. Observamos que la caja recorre un pequeño trayecto hasta que se detiene. Interpretemos el experimento anterior y su resultado, en el marco de las teorías anteriores a Newton y luego según la primera ley. En la visión aristotélica, la explicación estaba muy clara. La caja se detuvo porque la fuerza que la movía fue suspendida. En la visión newtoniana, la caja sobre el piso, suelo, no puede seguir moviéndose con la velocidad que tenía al momento que la fuerza fue suspendida, porque entre el piso y la caja hay una fuerza no balanceada que hace que la velocidad disminuya hasta que la caja se detiene. Se trata de la fuerza de rozamiento. En este experimento no se cumplen las premisas de la primera ley de Newton, por eso la caja se detuvo. Experimento 2. De nuevo se trata de la caja sobre el piso o suelo. En esta oportunidad se mantiene la fuerza sobre la caja, de modo tal que compense o balancee la fuerza de roce. Esto ocurre cuando logramos que la caja siga con rapidez constante y en dirección recta. Este experimento no contradice la visión aristotélica del movimiento. La caja se mueve con rapidez constante porque sobre ella se ejerce una fuerza. Tampoco contradice el planteamiento de Newton, debido a que todas las fuerzas que actúen sobre la caja se equilibran. Veamos. En la dirección horizontal, la fuerza ejercida sobre la caja es igual y de dirección contraria a la fuerza de rozamiento entre la caja y el piso. Entonces la fuerza neta en la dirección horizontal es cero. Es por eso que la caja mantiene su rapidez y dirección. También en la dirección vertical las fuerzas se equilibran, porque el peso de la caja, que es una fuerza que apunta verticalmente hacia abajo, es exactamente compensada por la fuerza de contacto o normal que el suelo ejerce sobre la caja verticalmente hacia arriba. Por cierto, el peso de la caja se debe a la atracción gravitacional de la Tierra. Experimento 3. Seguimos con la caja apoyada sobre el piso. En la dirección vertical las fuerzas están equilibradas, es decir, que la fuerza vertical neta es nula. Ciertamente sería muy sorprendente que la caja se moviera hacia arriba, pero en la dirección horizontal hay fuerza de roce. Ahora bien,
Para que se cumpla la premisa de la primera ley de Newton, necesitamos reducir el roce a su mínima expresión. Esto lo podemos lograr de manera bastante aproximada si buscamos una superficie muy lisa a la que le rociamos aceite de silicona. Como el aceite de silicona reduce la fricción casi a cero, entonces cuando esta caja se lance horizontalmente, mantendrá su rapidez y dirección por un largo tramo. Es el mismo fenómeno que ocurre con un patinador sobre una pista de hielo, o con el disco de hockey sobre hielo cuando son impulsados y dejados ir por su propia cuenta. En las situaciones descritas en las que el roce se reduce casi a cero, la fuerza resultante es prácticamente nula y el objeto mantiene su velocidad de acuerdo con la primera ley de Newton. En la visión aristotélica, esto no podría ocurrir, porque según esta ingenua teoría, el movimiento solo ocurre cuando hay una fuerza neta sobre el objeto en movimiento.